Hay una pregunta que me persigue desde hace algunos años y no la puedo contestar solo. ¿Cuánto tarda un país en olvidar? No es una pregunta de filósofo de sillón realmente. Es una pregunta de sobremesa. De esas que uno hace cuando ya se apagaron las noticias y queda el silencio. Alguna vez leí que las naciones no mueren cuando pierden una guerra, mueren poco a poco. Cuando dejaron de recordar la que ya perdieron. No recuerdo si lo leí en un libro de historia o simplemente lo fui armando yo mismo, viendo pasar los años en este país, porque hay pueblos que aprenden de sus tropiezos y hay pueblos, bueno, el nuestro, entre ellos me temo que terminan votando otra vez por los mismos que los hundió. O digamos por el mismo que los hundió. Hoy Honduras enfrenta una pregunta que hace apenas unos años hubiera sonado absurda. Casi una broma de mal gusto. Juan Orlando Hernández, el hombre que gobernó 8 años Honduras, que fue extraditado por narcotráfico a Estados Unidos, juzgado en una corte de Nueva York a 44 años por haberle metido 400,000 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Según se decía, condenado a pasar el resto de su vida en una prisión de otro país. Y en unos días, o en menos de un mes, estará de regreso. Pero eso no es sobre él. Esto que voy a tratar de explicar es sobre nosotros mismos, sobre lo que Honduras es capaz de tolerar cuando ya ha visto todas las pruebas. Porque cuando un país está dispuesto a mirar hacia atrás con nostalgia, con la pregunta nunca es ¿quién vuelve? La pregunta es ¿en qué? ¿Qué fue exactamente lo que decidimos olvidar? El guión que ya habíamos visto antes. Voy a confesar algo. Cuando empecé a investigar para hacerles este video, pensé que estaba contando la historia de un hombre. Con el tiempo entendí que estaba contando la historia de un partido y de un libreto que se repite generación tras generación con actores distintos. Hay que retroceder un poco o retroceder mucho, más de lo que la mayoría recuerda. En 1933, un abogado de Tegucigalpa llamado Tiburcio Carías Andino llega al poder por la vía electoral y se queda 16 años. Reforma la Constitución de la República para extender su mandato, persigue opositores, cierra espacios de prensa. Cuando finalmente entrega el poder, lo hace a un sucesor de su misma corriente. Eso implica aumento de poder. Ese mismo partido era el Partido Nacional. No cuento esto para decir que la historia se repite por letra. La cuento porque hay un patrón que insiste en aparecer: control institucional, extensión del poder más allá de lo que la ley permitía originalmente y una enorme capacidad para que con los años la gente
recuerde el nombre del caudillo con cierta ternura y olvide exactamente lo que hizo para quedarse. De ese primer capítulo saltamos casi 80 años hasta el 2009, cuando Honduras vive el golpe de estado que saca a Manuel Zelaya del poder. El país queda partido en dos mitades que hasta el día de hoy no han terminado de sentarse en la misma mesa. De esa fractura nace un realineamiento. El Partido Nacional se consolida como la fuerza dominante de la década siguiente. Y dentro de esa fuerza, un diputado con la paciencia metódica de quien llega de quien juega ajedrez a largo plazo, empieza a subir peldaño por peldaño, primero presidente al Congreso, después se lanza a la presidencia de la República. En 2013, Juan Orlando Hernández gana unas elecciones estrechas y disputadas. Desde el primer día, su gobierno se sostiene en dos columnas: control de las instituciones y control de la calle. Nace la Policía Nacional del Orden Público, un cuerpo mitad ejército, mitad policía, que va absorbiendo cada vez más funciones de seguridad interna. El poder, pieza por pieza, se va concentrando. Ojalá los amigos de El Salvador logren ver esto en algún momento. Hay una frase que subrayé alguna vez en un libro viejo de Montesquieu y que no he podido olvidar. Todo el que tiene poder se inclina tarde o temprano a llevarlo hasta el límite que encuentre. La pregunta que empieza a rondarnos en todos estos años es dolorosamente simple: ¿dónde está nuestro límite? ¿Y quién lo va o lo iba a poner? Y luego llega el hombre que cambió la Constitución de la República. Nuestra Constitución tenía un artículo que se suponía intocable. Ni siquiera el Congreso, por unanimidad, podía reformarlo. Prohibía la reelección presidencial sin excepciones. Lo que le redactaron después fue... Después de tanta dictadura, quisieron blindar ese punto como quien pone una viga extra en una casa que ya se ha caído antes. En 2015, una sala de lo constitucional reconfigurada un año antes por el propio Congreso, con magistrados afines al oficialismo, declara que ese artículo es intocable. En realidad, o el intocable en realidad no aplica. Habilita la reelección por sentencia judicial sin reforma constitucional, sin consulta al pueblo. Y aquí es donde la historia empieza a doler de verdad, porque la misma acción que meses atrás había servido de pretexto para sacar a un presidente del país a la fuerza, la sola intención de preguntarle algo al pueblo sobre una reforma futura, ahora se resolvía de un plumazo judicial sin que nadie preguntara nada. En 2017, Hernández se postula a la reelección que él mismo había habilitado. El conteo de votos se detiene misteriosamente durante horas. Y en el momento exacto en que la tendencia empezaba a cambiar, cuando se reanuda, la tendencia se ha invertido. Observadores nacionales e internacionales hablan de irregularidades graves. Estalla la crisis, toques de queda, protestas, muertes documentadas por organismos de derechos humanos. Y al final es declarado ganador. Recuerdo haber leído a un historiador francés, Tocqueville, que escribió sobre las democracias mucho antes de que existiera la nuestra. Decía que rara vez mueren de un solo golpe.
mueren en cámara lenta cuando las instituciones que deberían frenar el poder terminan una por una sirviéndole de escalera. Y luego llega cuando el Estado dejó de dar respuestas. Hay un nombre que cualquier hondureño mayor de 30 años reconoce de inmediato. ISH, el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Cientos de millones de lempiras que debían comprar medicinas terminaron, según las investigaciones, financiando campañas políticas, empresas fantasmas y bolsillos privados. Pacientes con cáncer sin quimioterapia, personas en diálisis sin insumos para seguir viviendo. Detrás de cada cifra de esa investigación hay una familia que perdió a alguien por algo tan simple como que el dinero de sus tratamientos se usó para otra cosa. Vaya cosa. En medio del escándalo, el propio Hernández reconoce en público que parte de ese dinero llegó a su campaña. Es uno de los pocos momentos entre tantos en que la versión oficial y la evidencia se tocan, aunque sea un instante. Hay una idea de Hannah Arendt que se quedó grabada la primera vez que la leí quizá porque parecía escrita pensando en nosotros. La corrupción no destruye solamente dinero, destruye la confianza, ese hilo invisible que sostiene a una sociedad entera, y cuando ese hilo se rompe, lo que se cae no es un gobierno, es la idea misma de que el Estado existe para proteger a alguien. Y luego llega la pandemia. En 2020 el mundo entero se detuvo, pero en Honduras la pandemia no solo trajo enfermedad, destapó una herida que ya estaba ahí. Invest Honduras, la entidad creada para gestionar los fondos de emergencia, compra hospitales móviles a precios que, según las investigaciones posteriores, superaban con creces su valor real. Varios nunca llegaron a operar con la capacidad que se había prometido a la gente que esperaba una cama. Cifras oficiales hablan de miles de muertos por COVID-19 en el país. Detrás de cada una, según decenas de testimonios que circularon en esos meses, la misma escena repetida: hospitales colapsados, oxígeno racionado, familias buscando desesperadamente una cama que no aparecía. Detengámonos un poco y veamos esto. Maquiavelo, que sabía bastante de gobernantes, escribió que a los príncipes no se les juzga por cómo administran la calma, se les juzga por cómo responden cuando todo se derrumba a la vez. Veamos lo del Bajo Agua. Mucho antes de que el país entero mirara hacia Tegucigalpa, ya había una guerra silenciosa en el valle del Aguán. Comunidades campesinas llevaban décadas disputando tierras con grandes empresas palmeras. Ese conflicto agrario se fue militarizando año tras año hasta convertirse en una de las zonas más violentas del país entero. Decenas de campesinos asesinados, guardias de seguridad privada operando junto a fuerzas del Estado, según denuncias documentadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores de Naciones Unidas señalaron el patrón de violencia y pidieron justicia, que en la enorme mayoría de los casos nunca llegó. Lo que empezó como una pelea por un pedazo de tierra terminó siendo uno de los capítulos de derechos humanos más oscuros y menos contados fuera de Honduras y de toda la región. El miedo
Con la crisis postelectoral de 2017, la policía militar y el ejército salen a las calles a contener lo que ya no se podía contener con palabras. Toques de queda, garantías constitucionales suspendidas. Organizaciones de derechos humanos documentan decenas de muertes vinculadas a la represión de esas semanas, muchas por disparos atribuidos a fuerzas de seguridad del Estado. Hay una frase de Orwell que releí tantas veces durante esos años que ya la siento mía. El poder no busca solamente que la gente obedezca, busca controlar la historia que la gente termina contándose en sí misma sobre lo que pasó. El país empezó a caminar. Mientras las políticas se incendiaban en la capital, otra historia se desarrollaba en silencio y quizás dice más sobre Honduras que cualquier titular: la de las caravanas. Miles de hondureños empezaron a salir a pie rumbo a Estados Unidos. No era un fenómeno nuevo, pero en esos años se volvió masivo, visible, imposible de ignorar desde cualquier parte del mundo. Pobreza, desempleo, violencia, falta de futuro. Las remesas que esos mismos migrantes envían de vuelta terminan sosteniendo una parte enorme de la economía del país, en una contradicción que todavía me cuesta digerir. Honduras se sostiene en buena medida gracias a quienes decidieron que ya no podían seguir viviendo ahí. Zygmunt Bauman, un psicólogo que escribió sobre la vida líquida de nuestra época, lo resumió mejor de lo que yo podría hacerlo. Cuando una sociedad deja de creer que el futuro puede mejorar en el lugar donde está parada, empieza a moverse. Vaya cosa, ¿no? Las sedes. Entre la política más controvertida de esos años aparecen las sedes, territorios con autonomía política, fiscal y hasta judicial propia. Vaya cosa, qué raro. Presentados como la fórmula mágica para atraer inversión. Sus promotores hablaban de desarrollo y empleo. Sus críticos hablaban de ceder pedazos de soberanía nacional a intereses privados que ni siquiera responderían ante nuestros jueces. Años después, un nuevo gobierno la deroga, y de esa derogación nace una demanda millonaria ante tribunales de arbitraje internacional por miles de millones de dólares que, de perderse, no pagaría quien impulsó las zonas, sino el pueblo hondureño entero con sus impuestos durante generaciones. Y quédense con este dato: 10.700 millones de dólares pagaría Honduras al perder esa demanda. Es 3 veces más del Producto Interno Bruto del país. Frédéric Bastiat escribió algo que deberíamos enseñar en todas las escuelas del país: toda decisión económica tiene dos caras. Lo que se ve de inmediato y lo que no se ve hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo distinto. Y luego viene la caída. Tony Hernández, hermano del expresidente, es detenido en Estados Unidos y llevado a juicio en una corte federal de Nueva York. La evidencia presentada describe una red de narcotráfico que, según los propios fiscales, operó en protección política desde el nivel más alto del Estado hondureño. Es condenado a cadena perpetua. Años más tarde, Juan Orlando Hernández es extraditado a Estados Unidos, enfrenta juicio en esa misma corte, es declarado culpable de narcotráfico y de delitos relacionados con armas de fuego vinculados a ese tráfico y sentenciado a 45 años de prisión. Aquí casi prefiero quedarme callado, la verdad, que hablen las sentencias, los expedientes y las actas judiciales, porque
cuando la realidad supera cualquier cosa que yo pudiera escribir, la narrativa sobra, de verdad. Ahora hablemos del regreso, porque aquí cambio completamente el tono, porque lo que sigue ya no es sobre él. No importa, en el fondo, si Hernández vuelve a aparecer en una boleta electoral, no importa cuando, ni modo, ni con qué resultado, la verdad. Lo que importa es otra pregunta, mucho más incómoda de hacerse en voz alta. ¿Por qué hay gente dispuesta a que vuelva? ¿Qué falló para que después de todo lo que ya sabemos todavía conserve una base que lo defiende? Leí hace un tiempo un libro de dos politólogos, Levitsky y Ziblatt, sobre cómo mueren las democracias en el siglo XXI. Decían algo que parecía escrito pensando en nosotros. Casi nunca colapsan de un día para otro. Colapsan lentamente, cuando la gente empieza a valorar más a la persona que a la institución que esa persona debería servir. Y hay algo más que quiero decir aquí, aunque me cueste, pero porque no quiero que este video suene que todo el mal cabe en un solo color político. La corrupción y el autoritarismo no ha sido patrimonio exclusivo de un partido en la historia de Honduras. El propio 2009 nos recuerda que ninguna fuerza política está exenta de tentar los límites del poder. Lo que sí parece un patrón particular del Nacional, desde Carías hasta hoy, es la capacidad de sobrevivir al escándalo, de administrar el olvido con una eficiencia que casi asusta. Y una parte de esa administración del olvido, hay que decirlo aunque incomode, ha pasado por saber apoyarse en símbolos que la gente respeta profundamente. La bandera, la familia, la fe. No estoy afirmando que las iglesias hondureñas como institución conspiren deliberadamente, pero sí es una crítica que periodistas y analistas han documentado cada vez con más insistencia: la cercanía entre ciertos liderazgos religiosos y ciertos proyectos políticos, y cómo esa cercanía ayuda a que el mensaje llegue a lugares donde ningún debate técnico sobre corrupción llegaría jamás. Y el precio del olvido. Aquí les dejo la política a un lado por completo y hablo simplemente de la memoria. Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida. Séneca insistía en que quien no mira atrás está condenado a repetir en carne propia lo que había vivido. Y Karl Popper sostenía que una sociedad abierta se sostiene precisamente en su capacidad de aprender con sus propios fracasos, en lugar de esconderlos. Ortega y Gasset hablaba de los pueblos que se traicionan a sí mismos cuando dejan de pensar su propia circunstancia. Y vaya, Churchill repitió en medio de la guerra más oscura de su siglo, una advertencia que ya sonaba antigua entonces: quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y fue Santayana, mucho antes que todos ellos, quien lo dijo primero. No sé si Juan Orlando volverá a gobernar Honduras. No sé qué decidirán los jueces y no sé qué decidirán los votantes, pero sí sé una cosa, y la he aprendido a la fuerza, como se aprenden casi todas las cosas importantes de este país. Los pueblos que olvidan demasiado rápido terminan pagando 2 veces la misma factura. La primera cuando ocurre la historia y la segunda cuando deciden repetirla. Cicerón escribió hace más de 2000 años que la historia es la maestra de la vida. Pero una maestra
no puede enseñarle a quien se niega a recordar. Porque el problema nunca ha sido el pasado, el problema siempre ha sido la memoria. Y quizá esa sea la batalla política más importante que tiene pendiente Honduras. No las elecciones, no los partidos, no los candidatos, sino la capacidad de un pueblo entero para preguntarse con toda la honestidad que sea capaz de reunir. ¿Aprendimos algo?